Para personas inquietas, Capital Radio. Continuamos en directo en la sintonía de la 10 Capital Radio. Y en este punto vamos a poner la atención en la prensa, en los medios de comunicación, en las noticias que trascienden, las que no son tanto, en las que son reales y en las que no. Saludamos a nuestro invitado que se encuentra al otro lado del teléfono, es el presidente de la Asociación de la Prensa de Santa Cruz de Tenerife, Salvador García Llanos. Buenos días. Hola Tere, salud, muy buenos días. Muy buenos días, qué alegría escucharte, tener la posibilidad de conversar contigo ahora. Lo mismo digo, encantado. Salvador, ¿cómo estás viendo la actualidad política antes de meternos en materia? Bueno, yo estoy bastante alejado, tengo que decirte, ¿eh? No estoy tan encima como lo estaba antes. Sigo la actualidad, por supuesto, y creo estar al corriente de los acontecimientos. Veo una actualidad políticamente hablando muy convulsa. Pero por fortuna hay otros asuntos y hay otras materias que también forman parte de la actualidad a las que no se les concede demasiada importancia y que por fortuna en cualquier caso hablan de la dinámica social, hablan de la actividad, hablan de las iniciativas que desde distintos lugares se van promoviendo y que también suponen avances sociales y que representa desde luego una actividad que incluso desde el punto de vista mediático debería tener pues un poco más de proyección. Sobre esto te pregunto, Salvador, las noticias, los medios de comunicación, la prensa en general, ¿está siendo fiel al servicio de información, de servicio público, digamos, de interés público, de interés ciudadano a la ciudadanía? ¿O no? Cada vez somos más voceros, cada vez somos más altavoces de los intereses de unos cuantos. Yo creo, Tere, que hay, digamos, opiniones para todos los gustos. Y en este sentido habrá gente que piense que sí y de otras personas se mostrarán mucho más escépticas e incluso más descreídas o más incrédulas con el papel mediático. Yo creo que la profesión no está bien. Yo creo que hay demasiados condicionantes, hay demasiadas, digamos, circunstancias que van, pues, condicionando la propia actualidad, la propia publicación de información. Y además de ello hay que decir que se va tan deprisa la evolución, va tan deprisa el vértigo, que a veces nos cuesta mucho afrontar incluso innovaciones como las que ya están en boga, ¿no? Como ya puede ser, por ejemplo, la inteligencia artificial. En definitiva, yo creo que el momento no es nada bueno, que hay acontecimientos que ponen de relieve que el papel del periodismo se está devaluando, que hay, digamos, mayor, cada vez más, descrédito, merma la credibilidad en los papeles mediáticos o en el papel mediático y en el papel que corresponde a los medios de comunicación. Factores que van condicionando muchísimo el desarrollo de la profesión y, por supuesto, el producto que al final llega a los digitales, llega a las radios y llega a los periódicos. Creo que estamos ante un cúmulo de circunstancias no muy favorables precisamente. Y si a todo esto le añadimos la palabra censura, ¿qué panorama nos queda, Salvador? Hombre, no es una palabra que abunde. No, afortunadamente. Palabra, sí, que frecuente demasiado, ¿no? Pero existe, porque siempre hay intereses de parte y también empresariales que determinan la recomendación, la sugerencia de no publicar algunas de las cosas que llegan a las redacciones o llegan al conocimiento de los profesionales del periodismo. Pero es malo que haya censura. Un solo caso es revelador desde el punto de vista de lo que no debe ocurrir en periodismo a estas alturas de la vida, ¿no? Salvador, el mes de febrero vimos un caso de censura, no sé si tuviste contacto, el que se le practicó a Elsa López, Premio Canaria, de un artículo que había sido publicado, había llegado hasta las 40.000 visitas
y de repente se le dice o cambias algunas frases o tenemos que eliminarlo de la plataforma. Ella, por supuesto, se negó a cambiar nada porque las palabras usadas están todas en la RAE y se le sacó. Y hace una semana pues veíamos como en directo una presentadora, la compañera Elena, hacía callar a Paco Momares con esa frase que se ha convertido ya hasta en meme, órdenes de la dirección. Todo esto, ¿cómo se vive desde dentro, presidiendo la asociación que preside? Pues se vive con preocupación porque uno no cree, como dije antes, que estas cosas aún puedan ocurrir o suceder, ¿no? Con respecto al segundo de los casos, la Asociación de Periodistas de Tenerife ya se manifestó al respecto y concluyó que lo importante es la necesidad de que se reúnan los órganos de control y seguimiento de la propia entidad pública, del ente público Radio Televisión Canaria, ¿no? Esto no se está haciendo, por lo tanto, hablamos de producciones que están, digamos, sin control, por lo menos algún tipo de visa previa, que es lo que realmente importa e interesa hacer para mejor credibilidad y para lograr productos que sean bien aceptados y tengan muy buena aceptación en el universo mediático, ¿no? Y con respecto a lo de Elsa, creo que es una diferencia de interpretación que hace ella como autora del artículo y el director propietario del medio en el que lo publicó. Lo segundo, no nos hemos manifestado porque no hay, digamos, nos quedó una constancia de su queja o algo similar que se nos hiciera llegar para nosotros adoptar algún tipo de pronunciamiento, ¿no? Uh-huh. En todo caso, quiero manifestar alguna reserva al respecto, yo no sé si luego a posteriori, una vez publicado el artículo, no es que rectificar a ella ni mucho menos, pero sí puede que haya tenido una tendencia a reconsiderar algunos de los contenidos. Digo nada más que tendencia. Entonces hicimos bien en esperar si eso se ha producido. Repito, No, ella no se ha producido. No, ella considera que lo que escribió lo escribió. En una entrevista con ella me comentaba, bueno, yo escribí desde las tripas, como siempre lo hago, sí. Y bueno, esta vez no gustó porque hay otros poderes por encima, otros intereses que, bueno, intereses económicos, publicidad en el medio y no quedó bien esto lo estoy diciendo yo, ya lo dijo más finamente con otras palabras. Sí. Habían otros intereses y bueno, entre esos intereses y mi aportación de opinión, pues ganaron los otros intereses. Bueno, en todo caso, acepto esa versión y ella es la autora, ella es la responsable y no parece en nuestros días campo abonado para que se produzcan esos hechos, ¿no? Pero no es que haya censura, ¿no? Eso o se publica o no se publica, y en todo caso le corresponde al medio dar alguna publicación, alguna explicación. Sí, pero este se publicó, ¿eh? Bueno, el medio decía que había palabras malsonantes o algo así y que no cumplían con su línea bueno, editorial. Esos son criterios pero bueno, que efectivamente hay que tener en cuenta y respetar, no sé si hasta el punto de causar la no publicación, no sé si con suficiente peso y criterio como para que el editor... La no publicación, no, la eliminación, porque se publicó y llegó a tener hasta 40.000 visitas. Ya, bueno, pues eso revela que la escritura de Elsa tiene mucho gancho. Sí, siempre la ha tenido, la verdad. Muchos reclamos. Y, hombre, es una lástima que eso pueda suceder. No sé las relaciones entre ella y el medio en el que publicaba, cómo siguen y cómo continúan después de lo ocurrido. No, continúan bien porque, de hecho, ella escribió otra opinión referida a Fernando, el fallecido recientemente, Fernando Delgado, compañero de los medios, y bueno... Sí. La misma aceptación que todo lo que publica Elsa. Pues sí. Me satisface saberlo. Sí. Y en el otro caso, pues es el disgusto que se lleva la autora y la situación incómoda en la que
se ven todos los involucrados, porque es una situación incómoda. Con respecto a lo acontecido en ese programa de Radio Televisión Canaria, hubo una comparecencia en el Parlamento, Salvador, y la administradora del ente, María Méndez, pues aseguró o se mostró con la intención de blindar la libertad de expresión en sus contratos con las productoras. ¿Esto es posible? Blindar la libertad de expresión. Bueno, este es un principio constitucional. Sí. Es verdad que cuando esa libertad se confunde o puede ser empleada con términos, vamos a decir, insultantes o falsos, como se está comprobando cada vez más a menudo, pues el medio tiene también libertad para tomar alguna determinación al respecto. Lo bueno sería, lo deseable sería que la publicación estuviera siempre bien avalada. Por eso es importante leer, ¿no? Antes de tomar la determinación al respecto, sobre todo si esa determinación tiene que ver con la supresión del texto, ¿no? Uh-huh. Pues, a ver, y bueno, y ya entramos en la Asociación de la Prensa. Si no estoy equivocada, creo que se preparan para nuevas elecciones. Efectivamente, sí, el día 18 será la asamblea y el sábado próximo termina el plazo para la presentación de candidaturas. ¿Y cómo queda en estas próximas candidaturas, posibles candidaturas, Salvador García Llanos? Pues yo aguantaré hasta el último día de presentación para tomar una determinación. Mucho me temo que habrá que seguir. Que seguir, ¿no? O sea, que tendremos García Llanos para rato. Eso espero. Claro que sí, cuando la eficacia... Bueno, y una cosita antes de terminar, ¿y cómo va el Colegio de Periodistas? O sea, precisamente en la Asamblea, en la Junta General, informaremos sobre los últimos acontecimientos, que no son otros sino las de una, reclamación de documentación por parte de la Consejería. Tengo que decir que es una reclamación absolutamente normal como consecuencia de la documentación previa que se nos solicitó y que necesitamos acreditar, especialmente para saber quiénes pueden tener o quiénes de hecho tienen derecho a ser colegiados, a colegiarse. Uh-huh. Y ahí hay alguna dificultad de interpretación o contradicción entre nosotros como promotores y la propia Consejería. Bueno. La Consejería está siendo muy estricta con la exigencia de título, completamente normal y consecuente. Uh-huh. Ya veremos cómo termina por ahora esta diferencia. Pues estaremos pendientes de todo esto, de esas elecciones a la Asociación de la Prensa de Santa Cruz de Tenerife y a todo lo que da de sí los medios de comunicación, tanto dentro como fuera de Canarias. Salvador García Llanos, un placer compartir contigo este tiempo de radio. Muchas gracias. Salud. Un abrazo, Salvador. Capital Radio. Pues como nos queda tiempo, conocemos algunas noticias. Llega desde el Cabildo de Tenerife. El Cabildo ruega precaución a la hora de transitar por las zonas afectadas por el incendio del pasado verano.